usted lo va a recordar porque la semana pasada tuvimos aquí en este estudio, tuvimos a Andrés Barreda, académico de la UNAM y actualmente el coordinador del proyecto nacional estratégico Agentes Tóxicos y Devastación Ambiental del CONACYT. Bueno, platicamos sobre lo que ellos mismos han denominado la caravana Toxitour México, que pues se encargó de recorrer varias ciudades de este país, pueblos, comunidades, pues donde pues, se convive con los ambientes tóxicos, se convive con las empresas que tienen mucho y comunidades que tienen muy poco, y nos quedamos como a la mitad. Y antes de terminar ese segmento le dijimos, sí, ¿sabes qué? Tienes que regresar. Y pues lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí a Andrés Barredo y nos da muchísimo gusto poderle dar este espacio otra vez, tenerlo aquí de regreso para seguir hablando sobre este gran tema. Pueblos convertidos en apocalipsis, pueblos abatidos por la contaminación y explotados por las empresas. Así es. Sí, a mí también me da mucho gusto regresar a este programa. Encantados. Es muy bienvenido, agradable su programa. Muchísimas gracias. Oigan, a mí me llama muchísimo la atención que las firmas más importantes de México, que son las que han tenido además las mayores subvenciones, como pues le menciono varias, Volkswagen, Audi, Honda, todas las farmacéuticas, por ejemplo, que aparecen siempre en los primeros lugares de las listas de condonación de impuestos, por ejemplo. O sea, el país los trata muy bien, llegan a México y pues se les da facilidades fiscales de todo tipo. Incluso algunos gobiernos como Guanajuato, por ejemplo, optó en algunos años por regalarles hasta los terrenos. Y en reciprocidad, pues nos dan empleos pinches. Lo quiero decir así porque se me antoja, ¿no? Eso es lo que... Y aparte de eso, pues nos dejan el terreno convertido en basura. ¿Sí es eso? Sí, de hecho, cuando se diseñó el Tratado de Libre Comercio, que en los programas, en las clases de economía que daban Pedro Aspe y Jaime Serrapuche en el Colmex, en la segunda mitad de los años 80, sí, se hablaba abiertamente en salones de clase que, vamos a decir, las dos piernas sobre las que debería de caminar el libre comercio, es decir, la atracción de la inversión internacional a México, tenía que ser obviamente la mano de obra más barata que en el resto del mundo y la naturaleza más barata que en el resto del mundo. O sea, desregulación laboral, desregulación ambiental. Esas han sido las dos piernas del libre comercio en todo el mundo. Lo fueron en China y lo fueron en México. China llegó a unos niveles de devastación ambiental fenomenales, pero decidieron comenzar a bajar eso desde 2012, que dejaron de colocar en el centro el libre comercio y poner en su lugar el mercado interno. Y entonces decidieron subir salarios, regular el medio ambiente, cuidar la soberanía sobre sus tierras raras, acotar la corrupción, ¿no? Y perseguir a los corruptos, empresarios corruptos por todo el mundo. Esto es lo que llevó a cabo el 18 Congreso del Partido Comunista de China. Se parece a lo que está ocurriendo en México. Uh-huh. Es una crisis del neoliberalismo que está ocurriendo en todos lados, pero el punto clave es China. La diferencia es que en China, cuando dieron ese giro, como todos los empresarios chinos obligadamente son militantes del Partido Comunista Chino, es un partido comunista muy singular, ¿no? Sí, sí. Y no querían regular el medio ambiente, se llegó, digamos, a hablar de la idea de que el que no cumpliera la regulación ambiental habría pena de muerte. Bueno, dile que no. Diles que no. Ya lo pensé. Claro. Ya lo pensé y sí le entró. No, buenísima idea regular el medio ambiente. Entonces, bueno, la diferencia es que en México
Bueno, primero los chinos nunca firmaron un tratado de libre comercio. Hicieron el pacto con Estados Unidos de ser la locomotora mundial del libre comercio, pero pues no son mexicanos, no firmaron ningún tratado de libre comercio. Eso se fue para países como México. ¿Qué nos quiere decir con el ejemplo chino? Que aun cuando, digamos, en la teoría estamos caminando hacia allá, porque lo que me dices es eso, lo que nos dices es Ellos eso. son, vamos a decir, es este esquema de comercio mundial el que nos empujó Hacia allá. Eso hacia está allá. clarísimo. O sea, no pagamos Sí. mano de obra a su valor, ni pagamos naturaleza a su valor, y además, como estamos centrados en la exportación, nos vale un cacahuate la reproducción de la población y la reproducción de la naturaleza. Es decir, no nos interesa la educación, la salud, las infraestructuras, las condiciones de vida, no nos interesa la reproducción del medio ambiente. Eso es lo que impuso el Tratado de Libre Comercio. Y ese es el problema que tenemos encima. ¿En qué año es cuando empieza ¿China? China? 2012. 2012. Apenas. Bueno, para 2012, en los siguientes años, lo que sucede con el Producto Interno Bruto no es que se vaya para abajo, no se va para abajo, o sea, empieza un pico importantísimo, Claro. de hecho, el más importante del mundo, con tasas de crecimiento anuales escandalosas, o sea, escandalosas, en volumen de dinero, casi alcanzando a la economía de Estados Unidos, lo cual te dice que cuidar el medio ambiente, poner en su lugar los empresarios abusivos, amenazarlos en el caso chino, no en el caso mexicano, amenazarlos con penas durísimas si contaminan, si abusan de los obreros, aumentar el salario. Me llama muchísimo la atención lo que dices, porque es lo Sí. que estamos viviendo en este momento. Pues no agarra y le pone una patada al crecimiento, ¿no? Porque lo estoy checando aquí, pues trae volúmenes de, nada más para tener algunos datos. 2011 trae 7.500 billones de dólares de su economía. Siguiente año, 8.500 billones. El siguiente año, 10.500 billones, y así le sigues hasta ahora, que ya traen un conflicto Estados Unidos o Trump, digamos, y el modelo chino, que es cuando empiezan a tener conflicto comercial. Sí. Pero los años en los que ellos entraron a la regulación, los años que nos cuentas, pues son años en los que China creció. Sí. O sea, Claro. se puede. Claro que se puede crecer, por supuesto que se puede crecer. Es vamos a decir, es una voracidad la que lleva a chantajear al pueblo de México de que si regula el consumo, de que si regula el medio ambiente, se va a ahuyentar la inversión y se va a ahuyentar el empleo. Eso es una tomadura de pelo. Claro que se puede crecer regulando las cosas y se crece mejor, ¿no? Porque además se generan más empleos. Simplemente la restauración de la salud, de la educación, de las infraestructuras del medio ambiente es una fuente de empleos gigantesca. Entonces es una tomada de pelo la que han hecho los neoliberales durante todos estos años, ¿no? Ahora, México debe ir hacia lo que hizo China con sus propias condiciones. Está en curso la ratificación del TEMEC, de este acuerdo comercial. ¿Qué diferencias hay con el que se firmó en el 94? Ahora, ¿Qué debe hacerse, digamos, Sí, para sí. instalarnos aquí? hay dos diferencias muy importantes. Primero, en el Telecán, el tema ambiental estaba en un anexo, o sea que era completamente secundario. Ahora pasó al cuerpo central. En el TEMEC Está está incluido ya en el cuerpo central en el cuerpo la central. inquietud o Y se la han regulación establecido ambiental. una serie de mecanismos de regulación que hay que estudiarlos. Yo no lo he hecho, pero son mecanismos nuevos, notables, para ver hasta dónde alcanza. El problema es que las áreas que manifiesta como áreas de preocupación son la regulación de las cuestiones atmosféricas, que tienen que ver con cambio climático, y la protección de el mar o de algunos ecosistemas. Como si la agenda ambiental fuera una agenda verde. Semarnat tiene dos agendas. La verde es, vamos a decir, conservación, biodiversidad, especies, arrecifes de corales, selvas tropicales, y hay una agenda gris,
que es de la que estamos hablando nosotros, que es la devastación brutal de las condiciones de vida de la población. O sea, el 95% de los ríos de México contaminados. Uy, 95%. Hijo, mano. El 95%. 85% de la basura fuera de basureros, ¿no? 85% de la basura que generamos Que generamos, fuera de basureros. está fuera de los basureros. En un estudio que se hizo hace más de 10 años, porque no se ha hecho un nuevo estudio. O sea, es un problema brutal. O las empresas de alto riesgo emplazadas junto a lugares de población. Y estas empresas suelen explotar, han explotado. Hay que ver el historial de las industrias que han explotado en Puebla, en Tlaxcala, en el Estado de México, empresas químicas que explotan, como la ATC, en Atitalaquia, que explota, y está junto, es decir, no hay un buffer, no hay un área de protección, no hay una zona de amortiguamiento, y a la gente le cae todo. O sea, sustancias terribles. Digo, esos son eventos o eventualidades, pero a diario es estar echando, si la mina, el JAL, si los vertidos industriales, la industria textil en Puebla. Los textiles. Todos los días se echa Camel Nasif, el de las botellas de champaña. Claro. Así es. Ese todos los días. El Gober precioso. El Gober, ese todos los días, como trata a las hace mujeres. su aportación al desmadre de la tierra. Como trata a las mujeres, trata a los ríos, a la naturaleza. Qué buena imagen. Entonces, claro, los ríos están contaminados y la gente está con enfermedades terribles en el estado de Tlaxcala. Y además siguen organizando el tráfico de mujeres en la región. Por cierto, hoy, hace unos momentos, la COFEPRIS publicó el monitoreo de playas y está advirtiendo ahorita, que 4 playas de Acapulco tienen altos niveles de bacteria fecal. Así lo está advirtiendo. Digo, no es una cosa novedosa, pero para quien esté pensando que es posible irse este fin de semana o el siguiente a Acapulco, pues esto es una información de ahorita, de COFEPRIS. Hay bacterias fecales, pues es caca. Sí. No es de otra... Ahora, regresando a la pregunta que hacías, Sí. ¿por qué están las empresas transnacionales siempre en los lugares claves, que es el tema con el que abriste? A ver, ahí es muy importante entender un punto. No es, digamos, si nosotros nos imaginamos que las empresas, las grandes empresas, son directamente las que contaminan, vamos a errar. Por ejemplo, la industria automotriz, que es tan importante, ¿no? 60,000 millones de dólares en exportación de autos, ¿no? Es una cosa gigantesca, ¿no? Se volvió más importante que Pemex, ¿no? Ocurre que las empresas, las grandes empresas, en realidad, su cadena de producción ya no está exclusivamente concentrada en su planta. El auto no se produce exclusivamente, el auto Volkswagen no se produce en la planta Volkswagen, sino que se produce diferidamente en la corona de parques industriales que les rodean, que son los que se llaman los equipos originales de manufactura, OEMs. México se volvió un centro de atracción de OEMs. Son empresas... Es como el outsourcing, pero no laboral, sino técnico. Son componentes, los componentes. Son los componentes. Que además se han peleado durante muchos años. O sea, Estados Unidos, de hecho, los está peleando ahorita. Trump los está peleando. Estos componentes que le aporten a la fábrica central, digamos, ¿no? Entonces, para ver la huella de CO2, la huella hídrica, la huella química que dejan las empresas, hay que ver las cadenas completas. No nada más esta empresa. No más, porque ahorita Honda le ha respondido a una periodista, sin embargo, que ellos tienen el agua más limpia y que sus jardines las riegan con agua limpia. Claro. Pues sí. Pues por supuesto. Tienes todo el negocio alrededor, pues es contaminante. Pero es que eso debería estar regulado ambientalmente. Es decir, hacia allá deberíamos ir que entonces. Toda la cadena productiva, vamos a decir, que todos los pasivos que deja la cadena completa sea responsabilidad de la empresa que se hincha vendiendo automóviles. Claro. Andrés Barreda, nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí y poder conversar estos temas, pues de los que se tienen que hablar, con sus palabras, decirlo claramente. Nos estamos acabando, todo esto queda tan bonito, nos lo estamos comiendo a diario, y a veces las empresas se lo están comiendo
y nosotros ni en cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias. Ustedes